see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blue sea, the dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow. Hola queridos amigos, ¿cómo están? Nuevamente un gusto encontrarnos. Y hoy para hablar de dos escritores que han tenido un gran renombre y que recién a una de ellas, que es la hermana Eduarda Mansilla de García, hermana de Lucio B. Mansilla, recién ahora está cobrando notoriedad. Pero la verdad que los dos hermanos, tanto uno como el otro, han sido grandes escritores, finos escritores del siglo XIX. A Lucio B. Mansilla se lo conoce por la famosa novela Una excursión a los indios Ranqueles, que en realidad más que nada es una crónica. Y a Eduarda se la conoce y se está revitalizando su figura porque ha sido una de las primeras cuentistas de cuentos infantiles y muy reconocida inclusive hasta por Sarmiento. Así que hoy voy a tener el gran gusto de que me acompañen dos queridas amigas, una que ha hecho una tesis doctoral, Milagros Rojo Guiñazú, sobre Eduarda Mansilla, muy recientemente, y otra querida amiga que me acompaña siempre, la profesora Alicia Barcacia, con las que voy a tener el gusto de hablar tanto de Eduarda como de Lucio. Así que no se la pierdan el programa porque lo que ellos plantean, si bien es en otro contexto histórico, sociopolítico y cultural, tiene muchos puntos de convergencia con lo que nos pasa hoy en día, ya que todos somos productos de nuestra historia. Así que no se lo pierdan porque, bueno, va a ser un programa más que ameno. Ya venimos. I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blue sea, the dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. Bueno, ya tengo el gusto de conectarme con la licenciada y doctoranda, la señora Milagros Rojo Guiñazú, que en este momento está en el Chaco. ¿Cómo estás, Mili? Qué gusto escucharte. Hola Patricia, un placer, muchas gracias por la invitación. No, al contrario, un gusto mío porque ya nos hemos estado tratando y sé muy bien de tu solvencia profesional y con todo lo del ahínco y la dedicación que has hecho a esta tesis doctoral. La primera pregunta, bueno, primero que te presentes un poquito, quién sos, qué haces. Bueno, como vos bien dijiste, estoy en el Chaco, yo vivo en Resistencia, Chaco, acá en el norte argentino. Soy profesora y licenciada en letras y trabajo acá en la Universidad Nacional del Nordeste desde hace 24 años y tengo a mi cargo la Cátedra de Literatura Argentina 1, que abarcaría, digamos, todo el estudio de la literatura argentina del siglo XIX. Y bueno, dentro de ese marco hago investigación, dirijo proyectos de investigación, becarios, y bueno, digamos, es más o menos mi perfil profesional y hace, bueno, un par de años inicié el doctorado en letras en la UCA,
terminé el cursado de la carrera y realicé mi tesis doctoral bajo la dirección de María Amelia Arancet Ruda, de la doctora Arancet Ruda, también de la UCA. Y bueno, ahora a la espera de la defensa de mi tesis doctoral, que estimo será en breve, breve, breve. Sí, estamos a la expectativa de esa defensa porque no me la voy a perder por nada, ¿eh? Por nada. Mili, contanos un poquito, ¿qué fue lo que te llevó a interesarte por la vida apasionante de Eduarda Damasia Mansilla de García, que ahora realmente su figura está cobrando notoriedad, pero no ha sido así en años A, porque nosotras también somos profesoras, hemos dado clase, y lamentablemente no aparecía en ningún manual de literatura, por lo menos hasta hace unos años. Contanos un poquito, ¿qué fue lo que te llevó a investigar sobre la vida de esta mujer tan peculiar e interesante? Bueno, como bien decís vos, digamos, a Eduarda Mansilla creo que uno la descubre con el tiempo, porque en la carrera de grado obviamente no figuraba dentro del plan de estudio, dentro de las lecturas recomendadas, ni canónicas en ese tiempo. Bueno, yo casualmente entré en contacto con Eduardo Mansilla yo cerca del 2014, que descubrí un texto de ella, quedé fascinada, absolutamente cautivada con su obra y eso me llevó a empezar a indagar un poco y bueno, y ahí descubrí que el grupo de investigación liderado por María Rosa Lojo eran una de los grupos que estaban recuperando la obra de Eduardo Mansilla, obviamente, desde los estudios críticos. Y bueno, eso hizo que en el transcurrir de estos años que fueron pasando, no solamente fuera leyendo, descubriendo, sino adentrándome en el universo Mansilla y descubriendo, digamos, que son muchas, pero muchas las críticas, especialistas en el área de literatura que trabajan la obra de Eduarda Mansilla, como así la obra de tantas otras escritoras del XIX que no forman parte o no formaron parte del canon. Digamos, Ricardo Rojas le dedica en su célebre Historia de la Literatura Argentina un capítulo denominado Mujeres Escritoras al sinnúmero de escritoras argentinas y bueno, es como una gentileza que al menos fueron nombradas, digamos, pero no estudiadas. Así que bueno, ese fue mi leitmotiv, digamos, de trabajar con Eduarda y bueno, básicamente, no sé si, digamos, más o menos sería eso. Fue un descubrimiento y una fascinación y bueno, y después decidir dedicarme a profundizar exhaustivamente su obra. Si bien no he profundizado en toda su obra, he comenzado con algunas de ellas. Bueno, la verdad que sinceramente es un trabajo muy interesante porque estas mujeres han quedado, no solamente ella, hay muchas que recién ahora están cobrando notoriedad, como por ejemplo Rosa Guerra, que nunca había escuchado nombrar, y que tomó también una obra de Mansilla, que fue Lucía Miranda, que ya había sido abordada por otros escritores hombres, pero estas escritoras que ahora, digamos después de un siglo y pico, están cobrando notoriedad. Vamos a empezar a ubicar a Eduarda en su contexto histórico, social, porque fue una mujer que perteneció a la aristocracia porteña, por supuesto como su hermano Lucio B. Mansilla, y que también debido a su casamiento con Manuel Rafael García, un hombre que fue juez, diplomático, tuvo la oportunidad de hacer muchos viajes a Europa, a Estados Unidos, cuando era una época en que la mujer común no lo podía hacer. Y eso le dio una apertura, una mirada muy particular que después la plasmó en diferentes libros que ella abordó. Así que vamos a ubicarla un poquito a Eduarda para que la gente sepa quién es Eduarda. Sí, bueno, como bien lo aclaraste vos, Eduarda es una mujer que podríamos decir que formó parte de la aristocracia porteña. Y bueno,
su vida, digamos, transcurre como para ubicar a la audiencia en cuestiones temporales. Ella nace en 1834 y muere en 1892. Es decir, atraviesa lo que podríamos denominar como el periodo o el proceso de organización nacional de la República Argentina. Es una mujer ejemplar desde muchos lugares, digamos, desde el punto de vista familiar. No es un dato menor tener en cuenta que ella pertenece, digamos, por el lado materno a la genealogía de Rosas. Ella es hija de la hermana menor de Juan Manuel de Rosas, que recordemos, estanciero, caudillo popular, gobernador de la provincia de Buenos Aires entre 1829 y 1831, y luego, digamos, que tuvo un segundo mandato hasta lo que podríamos denominar su finalización como gobernante con la ejemplar batalla de Caseros. Entonces, digamos, desde el punto de vista materno, ella tiene una historia muy particular, federal, rosista. Luego también y además ahí también un dato interesante para destacar en relación con su propia madre, que es una figura sobresaliente de la vida social porteña de su momento y admirada, al igual que la propia Eduarda Mansilla, como una de las mujeres más hermosas de la Argentina. Y por otro lado, su padre, que también es un personaje pero muy interesante, que fue el general Lucio Norberto Mansilla, héroe, digamos, de la patria, y también esto de que es la hermana de Lucio Mansilla, que como vos planteaste también, digamos, de estas mujeres que no fueron visibilizadas en su tiempo, ahí también hay una cuestión que tiene que ver con que ya, digamos, el lugar del escritor dentro del entorno familiar está de alguna manera ocupado ya por su hermano, digamos. Y después se agrega un dato, digamos, interesante que tiene que ver con su esposo, con el esposo de Eduardo Mansilla, que ahí te agrego como una nota de color, ahí como, digamos, como un chisme de la época, que el matrimonio de Eduardo Mansilla con Manuel García fue como una suerte de, como dicen algunas especialistas, de casamiento al estilo Romeo y Julieta. ¿Por qué? Porque Eduardo Mansilla, miembro o integrante de una familia federal, se casa con Rafael Mansilla de matriz unitaria, ¿sí? Entonces, en ese momento se habló, digamos, como una suerte de los Montescos y los Capuletos, claro. ¿Sí? Sí. Y bueno, a raíz de esto, Eduarda tiene la oportunidad, por la profesión de su esposo, de recorrer muchos lugares que no eran habituales para para una mujer común, digamos. Ella vive, digamos, hay como dos lugares de residencia clave en la vida de Eduarda Mansilla, que son Estados Unidos y París, Francia, pero también anda dando vueltas por un montón de lugares. Entonces, bueno, el contexto en el que ella se ubica es un contexto que podríamos decir, si pensamos en lo que es el largo siglo XIX, un momento, digamos, histórico de continuos cambios, de diferentes facciones, unitarios, federales, diversos gobiernos que iban constituyendo esta idea de la nación argentina. Justamente ahora en el próximo, porque ya se me voló prácticamente el primero con todo lo interesante que estás diciendo, ella ve puntos de coincidencia. Ahora, cuando hablemos de Recuerdos de Viaje, que es una de las principales obras de ella, ve unos grandes puntos de coincidencia entre el problema que hubo en la Guerra de Secesión en Estados Unidos, ¿no?, entre el norte y el sur, el norte que era materialista y el sur que era aristocrático, y ella ve como puntos de coincidencia con lo que pasa en Argentina, con Civilización y Barbarie, Ciudad Campo, unitarios y federales. Ella va a encontrar semejanza porque realmente en cierta medida todos los países de una determinada época atraviesan los mismos conflictos. Pero yo te voy a dejar una pregunta de suspenso para el próximo bloque, porque la verdad es que se me está volando el tiempo.
y que me cuentes justamente a partir de recuerdos de viaje, lo que ella logra observar en esa sociedad norteamericana que estaba saliendo de todo ese tema de la guerra de secesión. Ya había pasado unos años, pero todavía seguían los coletazos de eso, ¿no? Que tuvo que haber sido algo muy importante, una gran grieta para los Estados Unidos, ¿no? Ya que hubo una guerra civil ahí. Y cómo ella vio puntos de convergencia con lo que estaba pasando entre unitarios y federales, las provincias y Buenos Aires. Pero no me lo contestes ahora, sino que me lo contestás en el próximo bloque. Ya venimos. I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. Bueno, estábamos diciendo en el bloque anterior, Milagros, que ella a través de esa obra, Recuerdos de Viaje, ella debido a las actividades diplomáticas de su marido, que ocupó altos cargos, inclusive ella pudo llegar a entrevistarse con el presidente Ulysses Grant, con Lincoln, y me imagino que los invitarían a las fiestas de las embajadas, etcétera, etcétera. Contanos un poquito de ese rol que ella desempeñó y de todo lo que ella observó, que después ella lo plasmó en este libro. Sí, la verdad que, bueno, Recuerdos de Viaje es una obra muy particular. Yo, bueno, esta es una apreciación personal, por más de que muchos especialistas han abordado esta obra de Eduarda Mansilla, que es, digamos, para mí siempre es como una obra ejemplar, porque es casi una de las últimas obras que ella escribe en su vida. Ella empezó escribiendo en 1860, como vos dijiste hoy con referencia a Rosa Guerra, publicó El médico de San Luis, Lucía Miranda, después incursionó en el género infantil, escribió una obra en francés que se publicó en Francia, Pablo la vida en las Pampas, o sea, tuvo un recorrido como bastante multifacético, digamos, como escritora, que no se casó, digamos, con ningún género ni con ningún estilo, porque fue variando. Pero Recuerdos de Viaje para mí es como la obra de madurez de Eduarda Mansilla, porque ella en esa obra, digamos, originalmente ella tenía la intención de hacer 2 tomos de Recuerdos de Viaje. Ella tuvo 2 estadías en Estados Unidos. Una en 1860, y al poquito tiempo se vuelven con el marido, y después el marido vuelve a hacer, digamos, en funciones diplomáticas, fue nuevamente enviado a Estados Unidos en 1868. Entonces ella como que tuvo el plan de hacer un tomo 1 que, digamos, involucrara su primera estadía en Estados Unidos y un tomo 2 que incorporara el segundo. Pero ¿qué es lo que pasó? Al final ella termina escribiendo un solo tomo, pero lo escribe 20 años después de haber hecho ese primer viaje. Entonces, ¿por qué yo digo que es como la obra de la madurez? Porque no es lo mismo, digamos, no es lo mismo pensar en la Argentina, en los Estados Unidos de 1860, a, digamos, revisionar ese momento histórico en el 80, porque Recuerdos de Viaje la publica en 1882. Entonces, hay una retrospectiva histórica, por más de que el proceso histórico no sea muy, digamos, muy distante, pero hay una toma de distancia histórica que le permite ver las cosas desde otra madurez, desde otra perspectiva. Y después que ella también personalmente es otra, 20 años después. Claro, por supuesto que tenemos que la mirada de una mujer joven de 30 y pico de años no es lo mismo que una mujer ya que se acerca a los 60 y que ha vivido mucho más, que ha experimentado otras situaciones de vida y que también, por supuesto, para un país 20 años es mucho tiempo. Bueno, contanos un poquito entonces en esa segunda etapa, ¿qué es lo que ella piensa, madura, reflexiona? Bueno, Eduarda tiene una visión, digamos, como bastante poco, digamos, no tiene una idealización en relación con el pueblo norteamericano, al contrario, es sumamente crítica, diríamos, porque Sarmiento había escrito un libro sobre Estados Unidos, y
Sarmiento manifiesta como una mayor admiración. En realidad, Eduarda es muy crítica en relación con no solamente el gobierno, las posiciones en relación con la guerra de secesión, está maravillada con un montón de cosas que observan en ese mundo yanqui, como ella denomina, eh, porque va, digamos, describe los lugares sociales. Recordemos siempre que también Eduarda Mansilla se mueve por ambientes aristocráticos, Claro, ¿sí? sí, Entonces, ella no anda, digamos, por el bajo mundo. claro. Ella siempre, digamos, es alta alcurnia. Entonces, qué sé yo, describe teatros, fiestas, eventos sociales, la aristocracia yanqui. Después se sorprende que las familias yanquis viven en hoteles. Entonces, bueno, tiene como una mirada viajera muy, pero muy interesante y muy crítica, pero queda fascinada básicamente con dos cuestiones que tienen que ver con el lugar de la mujer. A ella la sorprende, por ejemplo, que la mujer en Estados Unidos puede trasladarse sola. No necesita, como era habitual en el Río de la Plata, digamos, la custodia de la joven aún no casada, digamos. Ahí la mujer puede andar sola, puede seducir, puede elegir con quién casarse, no necesita la venia familiar en relación con eso, se puede divorciar, no le dedica apartados muy grandes, pero habla del divorcio, habla del aborto, eh, en relación con la sociedad yanqui y en relación con el divorcio, por ejemplo, ella plantea esta cuestión de que la mujer yanqui, si se divorcia y se vuelve a casar, no queda tachada su honra, su honorabilidad. Aún así, esa es la mirada que ella tiene, pero aún así la sociedad aristocrática yanqui tampoco era que era pro divorcio, ¿sí? Pero tiene, digamos, como una mirada en relación con eso. Entonces hace como un paneo social, se detienen algunas cuestiones de política internacional en relación con esta, digamos, como bajarle el tono a esta gran admiración hacia el pueblo estadounidense, del que ella cree que en realidad el pueblo estadounidense solamente piensa en sí mismo, en realidad uno cree que está pensando en uno, pero en realidad no cree más que en sí mismo, Perdóname que te posiciones en relación interrumpa. Por con... ejemplo, ¿cómo queda la situación de los esclavos después de la guerra de secesión? ¿Logran Ella no, ella no profundiza en relación con la esclavitud, ¿sí? Sí manifiesta, digamos, que cambió su perspectiva, que en su primer viaje ella se declaraba sudista, pero que luego modificó esa opinión, digamos, como que ella, 20 años después, digamos, en su primer viaje, ella era, digamos, estaba a favor, digamos, de la contienda del sur aristocrático, y luego en ese segundo viaje y en esa segunda experiencia y años después, digamos, confiesa en un apartado de su texto, lo dice: confieso mi pecado, yo era sudista, digamos, pero no profundiza, digamos, como que es muy cuidadosa. Yo Ajá, creo que tiene que ver también con el rol de la escritora mujer del siglo XIX, que lanza opiniones, lanza sentencias, pero como que hasta ahí nomás. claro, tal vez no Eh, quiere comprometerse en dar una opinión que le pueda jugar en contra, ¿no? Tal vez. y yo creo que en algunas cosas es bastante cuidadosa, al margen de que entre líneas se pueda leer claramente su posición, digamos. Y otra cosa que también le llama mucho la atención es que la mujer en Estados Unidos puede trabajar, la escritora, la reporter, la periodista, puede trabajar y cobrar por eso. Y Claro. eso es algo que a ella la La fascina. fascina. Claro, Sí. nosotros tenemos unos ciertos años de atraso con respecto, porque todo viene del norte, ¿no? Lo que ella vive mediados del siglo XIX, después digamos que acá empieza a cristalizar a mediados del siglo XX, porque venimos con un siglo de atraso, pero ahora ya no, porque ahora las comunicaciones, el mundo globalizado hace que lo que pasa enseguida nos enteremos, pero en aquella época venía todo mucho más lento. ¿Y dónde fallece Eduarda? ¿En Estados Unidos o en Buenos Aires?
En Buenos Aires. Ah, En Buenos logra Aires venir a fallece. su tierra. Ella en realidad en el 80, cerca digamos del 80, ella vuelve a la Argentina. Hay muchas versiones en relación acerca de por qué ella vuelve. Se habla, digamos, Juana Manuela Gorriti plantea esto de que el marido de Eduarda descubre a través de una correspondencia un supuesto amorío entre Eduarda Mansilla y el doctor Plaza, digamos, también otro funcionario argentino en el extranjero, pero son como muchas conjeturas que se establecen ahí. A mí la que más me gusta, digamos, de todas las conjeturas es que ella quiere volver a su tierra natal para reafirmar su lugar como intelectual, porque ese es el momento que podríamos decir más prolífico, digamos, en esa adultez, en esa última fase de su vida, en donde escribe mucho, recopila todos los cuentos infantiles, escribe otro libro que incursiona, digamos, entre lo fantástico, lo psicológico, escribe obras teatrales, escribe muchísimo en la prensa periódica del momento. Entonces, yo me inclino más por esa conjetura de que ella vuelve para reafirmarse como intelectual, como pensadora, como escritora en la Argentina, y ella tenía problemas cardíacos, fallece por un problema cardíaco, y bueno, los restos de Eduardo Mansilla están ubicados en el panteón familiar del cementerio de la Recoleta, ahí en Buenos Aires. Bueno, mira, yo seguiría charlando muchísimo con vos, pero lamentablemente ya te voy a tener que despedir, Milagros, porque el tiempo que ese tirano cruel se me ha ido. Y realmente hemos quejado con mucha claridad y también amenidad la vida de esta escritora que nos invita a leer su obra, porque yo realmente confieso que no he tenido el placer de leer nada de ella y me interesaría mucho leer El médico de San Luis, Recuerdos de viajes. Me gustaría muchísimo hacerlo. Así que bueno, yo te agradezco mucho. Ha sido muy interesante todo lo que has contado. Espero te hayas sentido cómoda. Y bueno, será otra vez para otra convocatoria, Milagros, ¿eh? Así que ya te digo, espero esa invitación a tu defensa de tesis a la que voy a asistir con muchísimo gusto. Bueno, Patricia, muchísimas gracias. Por supuesto que ni bien tenga la fecha te voy a avisar para que me acompañes. Te agradezco muchísimo esta invitación, ha sido un placer compartir esta charla con vos. Y bueno, los invito a todos, incluida vos, a leer e incursionar por el mundo Mansilla, que es verdaderamente fascinante. Así va a ser, cuando tenga un poco de tiempo, con mucho gusto voy a leer la obra de Eduarda Mansilla. Hasta pronto, Milagros, y muchas gracias por compartir este momento. Gracias. I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you, and I think to myself, what a wonderful